La naturaleza me llama constantemente. Ella es como mi mejor amiga que siempre busca ponerse en contacto conmigo. Me levanto todos los días y lo primero que veo son sus creaciones. Ella es una artista sublime. A veces intento entender sus silencios en la tarde cuando no hay muchos sonidos alrededor. Ella es tan misteriosa. Por más que yo intento comprender sus formas, sus colores, sus olores, no puedo llegar a entender cómo es todo lo que ella ofrece posible. Ella siempre me llama, la siento muy cerca de mí. Me incita a ir al bosque y a hablar con ella por telepatía. Ella sabe que en el bosque es donde mejor puedo respirar. El olor que transmite su cuerpo lleno de tierra negra y lleno de vida cambia según las estaciones. La naturaleza me llama y me dice que vaya a descubrir sus nuevos olores. Me dice que me adentre en su corazón. Si quieres saber dónde está la naturaleza, tienes que saber que está esparcida sobre toda la tierra. Su corazón lo puedes encontrar en el aire, en una planta, en el cielo, en las estrellas y aún más sorprendente, la puedes encontrar dentro de ti. Al momento de respirar te haces uno con la naturaleza. Somos la naturaleza. Y cuando miramos afuera, nos dejamos llamar y vamos por ella. Descubrimos paz, encontramos calma. La naturaleza me llama. Me dice que no todo es lo que parece. Me dice que hay secretos que nunca podré conocer en esta vida. Me dice en la lluvia que ella no es tan calmada y tan llena de paz como usualmente se muestra ante mis ojos. Me dice en la lluvia y después de unos cuantos relámpagos que ella es salvaje, que puede llegar a ser peligrosa, que puede llegar a ocasionar desastres. La naturaleza me dice que no debo tener miedo ante su fuerza, porque esa fuerza hace parte de mí. Somos uno con ella. Me dice que debo reconocer lo salvaje que hay en mí, porque al hacerlo reconozco su belleza que está en todo, incluso en los momentos más grises, incluso cuando su fuerza acaba por romperlo todo, incluso cuando su poder es tan grande que puede mandar a miles a vivir otra vida. La naturaleza me llama, me dice que salga a ver por mi ventana. La nieve ha empezado a caer. Ella sabe que mi corazón estaba esperando por vivir este momento por muchos años. Este momento que la misma naturaleza me quitó, ahora vuelve y me entrega lo que siempre estuvo ahí, dentro de mí. Mi corazón florece con miles flores rojas y sobre esas flores de mi corazón se posa la naturaleza en forma de nieve. La alegría de sentir estas nuevas formas dentro de mí despierta una parte de mi ser que estaba dormida. Después de una luna llena eclipsada, el cielo ha soltado la nieve. La naturaleza me llama y me dice que haga poesía con sus creaciones. La naturaleza se ha despertado dentro de mí. Todos los días se despierta en mí un deseo por conocer sus formas, porque sé que ella es grande y cubre toda la tierra, y tiene tantos paisajes por descubrir. La naturaleza trabaja a diario por sí misma, para que personas como yo se dejen invitar por ella. Ella me invita a que la descubra. Ella me dice que hay muchas partes de su cuerpo que aún no conozco y que debo apresurarme para conocerla más a fondo. Me da indicios de hacia dónde puedo ir. A las montañas. La naturaleza me llama, me dice que sus montañas están ahí esperando por mí.
están esperando por mí para subir al pico más alto y ver desde ahí la grandeza de la cual soy afortunado de presenciar. La paz que encuentro en lo alto de una montaña es un tesoro. El aire aquí arriba es un poco más frío y pesado, pero al mismo tiempo lleno de ella, lleno de vida, pura, limpia. La naturaleza me llamó durante muchos años cuando vivía cerca al mar. Su llamado era casi un grito desesperado, que me decía que necesitaba ir a su encuentro para liberar el peso que tenía encima de mi aura. Nunca he dudado de su poder liberador. Por ello siempre iba a su encuentro frente al mar, para completar el encuentro con ella. Me sumergía en sus aguas saladas y mi piel y mis poros se abrían para recibir el poder curador de sus minerales. Mi alegría al estar con ella se veía expresada con una sonrisa permanente. Una de las formas más íntimas de conectarse con la naturaleza es nadar en sus aguas. Es ahí donde puedes llegar a experimentar su poder. Es ahí donde puedes descubrir su lado más salvaje. Es ahí donde puedes descubrir que puede llegar a ser cruel. Es en el mar donde puedes descubrir muchas de sus historias y conocer algunos de sus secretos. Secretos que son tallados en las nubes como jeroglíficos esperando a ser descifrados en el atardecer, que muy rara vez son descubiertos. La naturaleza me llama, me pide que me haga mucho más consciente de su fuerza. Me llama y me dice que trabaje un poco más para ella, que la reconozca como mi creadora y abra mi corazón a su magnificencia. Me dice que este es tan solo el comienzo de mi historia, la cual ha estado, está y estará llena de aventuras sobre su piel. La piel de la naturaleza que es la tierra, y el agua que es parte de su ser, siempre va a estar conmigo, como esa buena amiga que siempre busca la forma de ponerse en contacto conmigo.